Muy bien, hermanos, que la paz de Jehová nuestro Dios una vez más sea con todos ustedes. Después de haber orado, vamos a dar inicio con un mensaje cortito y le he titulado Mujeres temerosas de Dios. Cualquier mujer de cualquier nacionalidad y la cultura que tenga, si es temerosa de Dios, va a obedecer a Dios. Cualquier mujer de cualquier cultura, de cualquier nación, si no teme a Dios, así tenga toda la vida en una iglesia, si no teme a Dios, va a quebrantar la palabra de Dios. Pueden ver estos mensajes a través de Facebook y YouTube en la página Alza tu voz como trompeta. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. Deuteronomio 6, 1 y 2. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Los mandamientos que Dios le dio a Moisés, para que Moisés se los diera a la congregación de Dios, a las 12 tribus de Israel, hasta los inconversos los conocen. En los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos de los apóstoles, ellos se basaron en los mandamientos de la ley de Dios para dar mandamientos a los jóvenes, a los niños, a los padres, es decir, al papá, a la mamá, incluyendo ministros. Así es de que los mandamientos del antiguo pacto, los mandamientos del nuevo pacto están apoyados en los mandamientos de la ley. Toda iglesia, todo pastor de la iglesia que sea en el lugar del mundo donde esté, tiene que apoyarse en los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo dicen que la ley ya pasó? No, checas, se están contradiciendo, pero bueno, ese es otro asunto. Así es de que, hermanas, una vez más este mensaje va para ustedes, hermanas casadas, con mandamientos que Dios dio en el nuevo pacto, pero todos apoyados en los mandamientos de la ley. Génesis 3:16. Génesis 3:16, ya lo vimos, pero vamos a verlo otra vez. Y dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando encontramos en el nuevo pacto múltiples expresiones escritas por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, por el apóstol Juan, todos estaban apoyando en este mandamiento de la ley que dice: la mujer deberá de sujetarse a su marido en todo. Entonces se están apoyando en la ley los apóstoles del Señor Jesucristo. Así es de que no necesito explicarlo porque ya se explicó y ustedes además ya lo saben. El Señor de la casa es el esposo. Efesios 5, 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando dice a sus propios maridos, significa que no se van a sujetar al marido de otra mujer, sino a sus propios maridos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así el marido es cabeza de su esposa
y la esposa viene siendo el cuerpo de su marido, de su esposo igual. Así que, 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanas, yo sé que va a haber mujeres, lo repito, que cuando empiecen a oír estos mensajes y empiecen a leer esto que estoy leyendo, no les va a gustar. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el tema se llama Mujeres temerosas de Dios. Si la mujer teme a Dios, la mujer va a obedecer esta parte. Es la parte más difícil, creo yo, en una mujer, el someterse, el sujetarse a un marido. No me voy a meter a los detalles porque se me va el tiempo rápido, pero sí voy a decir esto. Hermanas que tienen maridos perezosos, maridos sucios y desordenados. Cuando digo sucios, se ponen a hacer algo y ahí dejan todo tirado, todo regado, y ustedes tienen que andar limpiando. Cuando digo desordenados, quiero decir que el marido se mete a bañar, no mete su toalla, no mete su ropa, no mete sus chanclas, y ahí está desde adentro del baño diciendo, dame esto, dame el otro, dame lo otro. Ese es un marido desordenado, porque el marido debe de meter todo al baño, que no le falte nada. Le puede faltar de vez en cuando algo que se le olvidó, pero no que lo tenga como una regla. Les digo porque conozco a muchos maridos que los oigo que dicen, pásame esto, pásame el otro, desde el baño. Entonces es un desorden. Hay cosas que son del hombre, no son de la mujer, son del hombre, de tal manera que a la mujer, ¿en qué la han convertido? En una esclava. Y la mujer no es una esclava del marido, la mujer es ayuda idónea del marido. Ayuda idónea quiere decir una mujer apta, una mujer competitiva, una mujer al nivel de su esposo, o incluso hasta lo puede superar. ¿Pero en qué convierten a la mujer? En una criada. Una criada sin paga. Entonces, hermanas, yo pienso que el mandamiento más difícil para ustedes es el tener que obedecer a maridos que son así como les digo. Una hermana hace muchos años dijo, es que yo no quiero estar con mi marido. Cuando ella dijo no quiero estar con mi marido, se refería sexualmente. Pero hermana, le decía al pastor, hermana, es que tú debes de obedecer al Señor. El Señor dice que la mujer no se niegue a su marido. Dice, sí, pero es que me da asco. Pero hermana, es tu esposo, ¿cómo te da asco? Es que no se baña. Ahorita, por ejemplo, tiene 15 días que no se baña y quiere estar conmigo. A mí me da asco. Entonces, hermanas, imagínense, el mandamiento dice, la mujer no se niegue a su marido, pero el marido es una persona sucia y da asco. Tienen razón ustedes, una persona así da asco. Y ese hombre no piensa en su esposa, sino piensa en sí mismo, nada más satisfacerse a sí mismo como cualquier animal irracional. Dios nos dio razonamientos y el hombre debe ser limpio en todos los aspectos de su vida, de su cuerpo. Entonces ustedes tienen razón al negarse a un hombre así, pero entonces ahí usen astucia, usen ciencia de Dios, usen sabiduría, usen formas para que cuando el marido quiera eso, bueno, pues ustedes de una forma amable invítenlo a que se bañe. Y así ustedes obedecen y él está limpio. Busquen formas, hermanas, formas sabias en el temor de Dios para que salgan adelante en ciertos mandamientos que es bien difícil obedecerlos, ciertos mandamientos para ustedes como mujeres que es bien difícil hacerlos. Me reservo todo lo de los maridos. El próximo lunes, primeramente Dios, voy a empezar a hablar de los maridos, pero tengo otro todavía para mujeres, todavía otro pequeño mensaje para mujeres, pero el próximo lunes, si Dios nos presta vida y salud, voy a empezar ya con lo de los hombres. Vamos a pasarnos al siguiente versículo, Primera de Timoteo 2:9. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice, estos son, hermanas, puros mandamientos para ustedes, basados en los mandamientos de la ley del antiguo pacto.
2:9 de Primera de Timoteo. Asimismo que las mujeres se atavíen, se adornen, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Yo pienso que este mandamiento no es difícil para ustedes. Es algo muy sencillito. De hecho, hay mujeres inconversas que se visten exactamente como dice aquí. Se visten con ropa decorosa y son pudorosas y muy modestas. Si eso hacen muchas inconversas, ustedes como temerosas de Dios deben de superarlas, porque tienen que ser el ejemplo, tienen que ser un modelo. Hace muchos años un hermano me dijo: hermano Josías, a mí me gusta que mi esposa se vista y se peine así como ella lo hace, y yo soy el marido. Él tenía razón en que era el marido. Donde no tenía razón es que su esposa se vistiera indecorosamente. Pero él estaba dando libertad para hacerlo. ¿El marido es temeroso de Dios? No, un marido que habla así no es temeroso de Dios. Y una mujer que obedece al marido tampoco teme a Dios. Son inconversos. Ya dije, una mujer y un hombre que temen a Dios guardan los mandamientos. Guardan los mandamientos, y si batallan, bueno, van a luchar, pero van a terminar por vencer, porque Dios los va y las va a ayudar. Primera de Timoteo 2:12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto, hermanas, me parece también un mandamiento difícil, pero ¿qué les digo? Si Dios lo dice, no, y eso está apoyado en la ley, porque la ley así era. Y en el nuevo pacto Dios no cambió en cuanto a las mujeres. Y si Dios no cambió, entonces el Espíritu Santo es el que, como dijo el apóstol Pablo, yo pienso que yo también tengo al Espíritu de Dios. Y por supuesto que tiene el Espíritu de Dios. Y por el Espíritu de Dios, Pablo dijo que la mujer, hermanos, no debe de enseñar al marido. Estamos hablando doctrinalmente. Por eso el marido debe de estudiar mucho, debe de leer mucho para que el marido enseñe a su esposa. Pero si el marido no lee, no estudia, no escudriña, no pide la dirección del Espíritu Santo, y la mujer sí lo hace, no me extraña que las mujeres enseñen a los maridos, pero Dios prohibió que la mujer enseñe al marido. Lo siento. Así que maridos, yo sé que a veces llegan bien cansados y pues lo que quieren es bañar, cenar, acostarse y a dormir, pero tienen que darse un tiempo para leer la palabra de Dios lo más que puedan todos los días, para que tengan que hablarle, que enseñarle a su esposa algo de la palabra de Dios. Si no leen, entonces las mujeres van a superarlos en conocimiento a ustedes los varones. Y hermanas, aunque ustedes superen a sus maridos en conocimiento, Dios dijo que no le es permitido a la mujer enseñar a su esposo. Y no solo a su esposo, a ningún varón. También dijo que no se les permite ejercer dominio sobre el hombre. Mujeres dominantes, por ejemplo, no sé si ustedes han oído acerca de las amazonas. Las amazonas eran unas mujeres muy grandes, muy robustas, muy altas, y entre ellas no había varón. A los hombres los mataban ellas. Pero como tenían necesidad de que tenían que multiplicarse, entonces lo que hacían es traer hombres bajo amenaza y tener relaciones con ellos para poder tener hijos. Una vez que tenían relaciones con ellos, los mataban. Se les llamaba las amazonas sin pecho, porque cortaban un pecho. Ellos usaban un arco y flecha, y el pecho del lado izquierdo les estorbaba para estirar,
entonces lo cortaban a ellas, por eso se llamaban las amazonas sin pecho. Se lo cortaban y de esa manera ellas eran guerreras. Las amazonas, estamos hablando en Brasil, ¿verdad? Que está el Amazonas, ahí es donde ellas llegaron. Hay varias historias de ellas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar de momento eso. Y lo único que les digo, hermanos, es que la mujer era la que dominaba al hombre. En China hay lugares donde se les llama matriarcas, porque el marido se queda a cuidar a los niños, el marido atiende a los niños, hace la comida, lava la ropa, y la mujer es la que se va a trabajar, y la mujer es la que carga los tercios de leña, los botes de agua. La mujer se encarga de todo eso, la mujer es la que domina, se les llama, existen hasta el día de hoy, matriarcas, pero ellos no conocen a Dios, pueden vivir como quieran. Pero ustedes, hermanas, ustedes conocen a Dios, conocen al Señor Jesucristo, entonces ustedes no deben de ejercer dominio, no deben de ser dominantes para con la mujer. Voy a poner un mal ejemplo. Las hienas, la hembra es la dominante y el macho es el dominado. La hiena se va a juntar con el macho que ella quiera, no con el macho que la ande buscando, que de hecho los machos no buscan a las hienas porque las hienas son más grandes que los machos. Entonces una hiena domina fácilmente a un macho, entonces el macho tiene que agachar la cabeza y hasta se orinan del miedo, y con el macho que la hembra quiera ayuntarse, con él va a ser, y nadie se va a acercar, porque la hembra, lo mismo si el macho no quiere, a base de mordidas lo va a hacer que se ayunte con él. La hembra es dominante, pero ese es el reino animal, y nosotros no estamos en el reino animal. Es que, hermanas, discúlpenme, pero aquí también el dominio lo debe de ejercer el hombre. Ahora, tienen problemas también ahí porque hay hombres que no tienen carácter. Hay hombres que son una vergüenza, dan vergüenza a esos hombres. En cierta ocasión iba yo caminando, iba un esposo con su esposa, que por cierto su esposa se vestía muy indecorosamente. Pasamos por donde estaban dos hombres y uno de ellos le dijo unas groserías muy feas a la esposa y el esposo no dijo nada. Le siguieron diciendo groserías bien feas al esposo, el esposo nomás agachó la cabeza. Esos esposos dan vergüenza, son una vergüenza, porque cómo la mujer va a depender de que su esposo la proteja si deja que le digan tanta grosería como se les antoje. Entonces, hermanas, lo siento, pero si tiene un esposo así, mandilón, un esposo sin carácter, un esposo que no se impone, entonces tienen un problema fuerte. Ay, hermanos, pobres hermanas, ¿cómo van a obedecer esta parte? Es bien difícil. Entonces, ¿qué pueden hacer ahí? Otra vez les vuelvo a decir, usen de astucia de Dios, dijo el Señor Jesucristo, que seamos astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Podemos usar la astucia, y ya yo no digo ni la de serpientes, pero el Señor Jesús lo dijo, sino la de Dios, la sabiduría, la de Dios, para que ustedes hagan posible, ustedes mujeres, hagan posible que el marido lleve el control de la casa. Y si ya no es posible eso, porque hay familias donde ya no es posible eso, no por eso se van a perder, ni el marido ni la esposa, no se van a perder por eso, pero al menos ustedes, hermanas, lo más que puedan, traten de que él sea el que lleve la dirección. Y si no es posible, entonces, pues van ustedes a llevar la dirección. No creo que por eso se pierdan. Lo que sí creo que les puedan tener un gran problema es cuando ustedes se imponen voluntariosamente, se imponen con carácter, con energía, se imponen sobre el marido y terminan callándolo. Ahí está mal, 100% está mal. Pero si el marido no quiere tomar el lugar que le corresponde, como Dios dijo,
entonces lo toman ustedes, pero háganlo sabiamente. Vamos a ver un caso. No lo vamos a ver. Pero aquí en la ley, en los jueces, había una profetisa. Se llamaba Débora. Y Débora le dijo al rey: Rey, ve y pelea con un ejército de 10,000. Y el rey dijo, Barak, se llamaba Barak, dijo: no, si no vas conmigo, yo no voy. Entonces Débora le dijo: bueno, pero si yo voy, no se va a decir que se ganó por varón, sino por mujer. No me importa, si no vas, no voy. ¿Qué rey tan sin carácter, hermanas, y a Débora no se le tomó como pecado. Fíjate, hermano, cómo Dios da salidas para todo. No se le tomó como pecado el ir como si fuera ella el rey o el varón. El varón no quiso, ella tomó lugar. Algo así como cuando Moisés sale huyendo de Egipto, llega a Madián. Ahí en Madián pues llega a un lugar donde llevan las ovejas a beber, y ahí van unas mujeres que eran hijas de Jetro, eran pastoras de ovejas. ¿Por qué Jetro no usó un varón? ¿Por qué no usó un hijo? ¿Por qué las hijas? Porque no tenía hijos varones, solo tenía mujeres. Entonces, cuando no hay un varón, ¿quién queda en su lugar? Una mujer. Para vergüenza de los maridos mandilones que tengan las hermanas, para vergüenza de los maridos que no quieren hacer uso de la autoridad que Dios les dio, hermanas, entonces ustedes les puedo decir claramente que son sin culpa. Siempre y cuando, repito, no se enseñoreen ustedes de tal manera que lo están haciendo de una forma ilegal, deshonesta, negativa, porque entonces son con culpa. ¿Ya terminamos? Sino estar en silencio, en la casa sin hablar. Entonces no hay diálogo. 30 minutos, 40. No hay diálogo entre el hombre y la mujer. Si hay diálogo. Entonces, ¿por qué aquí dice, hermanos, miren, Pablo no nos da un panorama más amplio, solamente expresa lo que la mujer debe de hacer? Pero tenemos que pensar que cuando Pablo está diciendo esto, es porque había hermanas que no dejaban hablar a los hermanos. Es porque había hermanas que era un desorden lo que hacían, avergonzaban, ridiculizaban, callaban a los esposos. Por eso Pablo dio este mandamiento. Pero ustedes pueden platicar con su esposo, ustedes pueden intercambiar una opinión, y pueden intercambiar propósitos, planes, pueden intercambiar palabras uno con el otro. Eso debe de hacerse dentro del matrimonio. Si no, imagínense cómo un matrimonio que no habla, pues como que no. Entonces este versículo con frecuencia se tuerce en muchas iglesias, pero no. Ustedes, hermanas, pueden platicar con sus esposos. En donde ya no deben es que ustedes estén encima del esposo en la palabra, es decir, que prevalezca su palabra. Ahí ya no, ahí mejor vienes calladita. Si te equivocas, allá tú, ya es el esposo el que se equivocaría. Y es muy común que el esposo se equivoque, porque con frecuencia la mujer tiene razón. Con todo y eso, hermanas, de una forma sabia, de una forma inteligente, traten de tener una buena relación con el esposo, y en público, delante de los hijos o delante de la familia, denle su lugar al esposo para que no lo avergüencen. Hay hermanas que tienen mucha palabra de Dios y quieren hablar, y hay hermanos que no les sale. ¿Cómo termina aquel hermano? Callado. Lo superaron. Pero ahí la mujer dele lugar al esposo. Y si el esposo no quiere hablar o no tiene nada que hablar, entonces, hermanos, pues otra vez vuelvo a lo mismo. Alguien tiene que hablar la palabra de Dios. Sí, se fijan, hermanos, ¿qué problema es este? Es un problema, no es algo sencillo. Muy bien. 1 Timoteo 2:11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y si tiene una pregunta, bueno, vamos a ver. ¿Dónde va a aprender en silencio? En la iglesia. Y en su casa se va a sujetar a su esposo, pero si tiene una pregunta, entonces puede contestar. Por eso dice Pablo,
la mujer pregunte en casa a su marido. Aquí de momento no puede hacer la pregunta, pero en su casa puede preguntarle a su marido. Ahora, si el pastor hace una pregunta en general, hermana X, ¿tú qué dices? Y la hermana se acuerda de que ella debe de estar sujeta, que no debe de hablar, que tiene que estar en silencio y no me contesta. Bueno, cuando el pastor hace una pregunta a una hermana, la hermana puede contestar. ¿Sí me entienden? Puede contestar, el pastor le está haciendo una pregunta. Donde ya se refiere aquí el apóstol Pablo, cuando dice la mujer aprende en silencio, es porque había hermanas en el pasado, en la iglesia de Corinto y en Galacia y en todas las iglesias había hermanas que no respetaban y empezaban a hablar y hablar. Incluso, hermanos, es muy común que el predicador está predicando y dos hermanos están hablando, están platicando. ¿Cómo? Pues entonces, ¿dónde está que el silencio? Están plática y plática, no hacen ni caso. Luego les preguntas, ¿qué hermano no oí? Pues claro, no oíste porque tus sentidos no están en la palabra de Dios, tus sentidos están en el chisme. Entonces, les cuenta por pecado, hermanas, las mujeres que están platicando ante la hora de la reunión, en la alabanza o en la predicación, les cuenta por pecado, porque aquí dice silencio, silencio. Con toda sujeción, ¿a quién? Están en la iglesia, entonces al pastor. Dice, dice, sujetaos a vuestros pastores. Aquí está, Hebreos. Entonces ustedes deben de sujetarse a su pastor. El esposo debe de sujetarse a su pastor. Pero en última instancia, si el pastor dice una cosa y el esposo dice otra, entonces ahí prevalece la autoridad del esposo, no del pastor. Solamente que si el pastor se está apoyando en un versículo y el pastor, el esposo no obedece al pastor, entonces el esposo no está desobedeciendo al pastor, está desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces, mujeres tienen que tener cuidado si el mandamiento del pastor es de hombres o el mandamiento del pastor es de Dios. Si el mandamiento del esposo es de hombres o si su mandamiento es de la palabra de Dios. Entonces viene la pregunta. ¿A quién obedezco? Entonces pueden hacer la pregunta al pastor y el pastor deberá de darles una respuesta. Nos pasamos a 1 Corintios 14, 34 y 35. 1 Corintios 14, 34 y 35. Y dice así: vuestras mujeres, les está hablando a los esposos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Es lo mismo que le dijo ahorita. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ya ven, son mandamientos de la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora miren, es muy común, hermanos, miren, Pablo tuvo que decir esto porque, les repito, porque las mujeres en el tiempo de los corintios, las mujeres no se sometían, no se sujetaban, le llevaban al apóstol Pablo, le llegaban quejas de las mujeres que callaban a los esposos, no los dejaban hablar, prevalecía la palabra de ellas y la del esposo quedaba en nada. Entonces por eso Pablo se vio la necesidad de mandar estos mandamientos y se apoyó en la ley porque dice como también la ley lo dice. Pero ahora ustedes y nosotros en este tiempo tenemos que entender, hermanos, que si ustedes son de las mujeres, que ustedes están calladitas, están aprendiendo en silencio y el pastor se le ocurre decir, hermanos y hermanas, ¿tienen alguna pregunta? Ustedes pueden decir, sí, hermano, tengo una pregunta. El pastor está diciendo que tiene una pregunta. Ahora, si ustedes son de las que dicen, no, pero aquí dice que callado, que no pregunte nada, y ustedes deciden por obedecer la palabra de Dios, si ustedes hacen la pregunta porque el pastor está preguntando, ¿hacen bien? También porque el pastor está preguntando. Pero si ustedes deciden no hacer ninguna pregunta porque la palabra de Dios dice que la mujer pregunta en su casa, hacen mejor. Así es de que está en ustedes, hacen mejor. Hasta ahí así.
Otro más. Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Primera de Timoteo. Acuérdense, hermanas, son puros mandamientos para mujeres. Ya llegaremos a los de los hombres. Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, hermanos, y solo me voy a ir al 10, porque eso ya lo vimos, al 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Solo eso, porque lo demás ya lo habíamos leído. Sino, la mujer debe tener buenas obras. La pregunta es esta, ¿como cuáles, hermano Josías? ¿Cuáles buenas obras la mujer debe de tener? La casada y la soltera también. Vamos a las buenas obras. Primera de Timoteo 5:10. 5:10 dice, que tenga testimonio de buenas obras. Quiero que sepan, hermanas, que aquí se está refiriendo a las viudas mayores de 60 años, pero se supone que las viudas, antes de ser viudas y antes de tener 60 años, ya deberían de tener esto que dice aquí. Testimonio de buenas obras. La primera, si ha criado hijos. La segunda, si ha practicado la hospitalidad. La tercera, si ha lavado los pies de los santos. La cuarta, si ha socorrido a los afligidos. La quinta, si ha practicado toda buena obra. ¿A qué más se refiere con toda buena obra después de citar estos casos? Hermana, si tú has hecho esto, ahorita nos vamos a otras obras, buenas obras. Tú has criado hijos, tú hospedas cuando llega el momento de hospedar. Tú no has lavado los pies a los santos porque ahí no es culpa de ustedes, ahí es culpa de los ministros, es culpa mía, especialmente es culpa mía, porque yo no he enseñado a que las mujeres, cuando alguien se hospede en sus hogares, les laven los pies a los ministros. No es culpa de ustedes, es culpa mía ahí. Bueno, hasta allá sí. Nos vamos a Éxodo 35, 25 y 26. Éxodo 35, 25 y 26. Dice, además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Y así habla de las mujeres que tenían obras buenas para la construcción del tabernáculo, porque eso era para el tabernáculo. Muy bien, vámonos a Hechos 9.